Muchas gracias a todos y a todas, bienvenidas a todas y todos en esta nueva temporada de la hora acuícola. Esta ya es nuestra cuarta versión. Agradecidos de que nos acompañen a lo largo desde el inicio, digamos, de esta iniciativa. INCAR ha convocado a más de 20 expertos para hablar de temas de relevancia para la agricultura nacional e internacional. Y hemos tenido más de 2.500 asistentes en estos 3 años desde el 2020 a la fecha. Hoy día vamos a abordar un tema que se llama la interacción pesca-acuicultura en el contexto de captura de semillas y repoblamiento de especies bentónicas. Para dar inicio a esta nueva sesión, vamos a recibir el saludo de nuestro director, doctor Renato Quines. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por estar hoy día conectados al reinicio de la hora acuícola. Digo reinicio porque posterior a la pandemia, ¿cierto? Después suspendimos durante un tiempo la hora acuícola, pero hemos considerado que es de alta relevancia retomarla, producto que es un espacio de tribuna y de discusión de tópicos que consideramos de alta relevancia para la sustentabilidad de la agricultura nacional y en particular hoy que enfrentamos, ¿cierto? Un proceso ya de discusión que va a conducir finalmente a una nueva ley de acuicultura. Y el generar entonces un espacio donde especialistas, stakeholders, grupos de interés puedan conversar en un ambiente, por un lado, digamos, distendido, profundo, y además buscando constructivamente encontrar espacios de acuerdo, nos parece que es parte de lo que el INCAR debe hacer como centro de excelencia, ¿cierto? Financiado finalmente por todos ustedes a través de sus impuestos, mediante el aporte que hace la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Ciencia. La misión central de nuestro centro, ¿cierto?, es generar conocimiento científico de excelencia que sea instrumental para transformar la acuicultura en una actividad productiva, sustentable, en lo ecológico, en lo económico, en lo social, de tal forma de poder contribuir al desarrollo sustentable de Chile. Pero no es solamente necesario generar conocimiento, es importante compartirlo y generar espacios de discusión. Y es por eso que el centro ha decidido, como les digo, retomar la hora acuícola en un momento que nos parece que el país necesita esos espacios de discusión y esas tribunas para presentar ideas. Sin lugar a duda, hoy día, y con eso voy terminando, ¿cierto? Para dar paso al evento en sí, nos estamos juntando para discutir algo tan importante como la interacción entre pesca y acuicultura, pero en particular, ¿cierto?, a lo que es la acuicultura basada en pesca, como es el caso de la mitilicultura chilena, ¿cierto?, que se basa esencialmente en la colecta de semillas. Y esto es muy interesante y relevante porque hoy día que estamos discutiendo aparte la ley de pesca de la ley de acuicultura, a veces estas interacciones tan relevantes y tan importantes para una actividad acuícola que es la segunda más importante del país, puede quedar, como dicen, se nos puede ir entre las rendijas, digamos. Bueno, no les quito más tiempo. Nuevamente quiero agradecer, sin embargo, a quienes hacen posible el evento. En primer lugar, a nuestros expositores, al doctor Carlos Molinetti, investigador adjunto del Centro INCAR y profesor de la Universidad Austral de Chile, a la doctora Jessica Fuentes, ¿cierto?, investigadora asociada del INCAR y profesora de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, a nuestra moderadora, doctora Doris Soto, ¿cierto?, investigadora principal del Centro INCAR, y a nuestros panelistas que juegan un rol fundamental en la discusión y en la conversación, ¿cierto?, para iniciar el debate, que para que después el público también participe. Me refiero a la señora Joana González, gerenta general de AMI Chile, a la señora Marisol Álvarez, encargada de la unidad de gestión y política de la División de Acuicultura de la Subsecretaría de Pesca, y a don Miguel Argel, ingeniero acuícola, mitilicultor y presidente, entre otros, del Programa Estratégico Regional para la Industria Mitilicultora. Muchas gracias a todos ellos, así como también al equipo de comunicaciones del INCAR que hace posible este evento. Muchas gracias a todos y que tengamos una excelente conversación y discusión amplia. Gracias. Muchas gracias, Renato. Para seguir, y antes de dar paso al inicio oficial ya de la actividad, algunas indicaciones. Las preguntas pueden realizarlas a través del espacio habilitado especialmente para ellos que dice preguntas y respuestas. Allí tenemos un equipo que va a estar, el que está trabajando Pablo Carrasco y Sergio Villagrán, que van a estar recogiendo y atentos a todas sus consultas. Las preguntas pueden hacerlas a medida que vayan ocurriendo las presentaciones y dividiremos este
webinar en dos partes. La primera parte consta de dos presentaciones y una contextualización que a continuación nos dará la doctora Doris Soto sobre el tema. Para la segunda parte, comenzar con un panel y abordar también las preguntas y comentarios de. Así que, sin más, dejo con ustedes a la doctora Doris Soto, quien nos va a dar una contextualización sobre este. Muchas gracias, Edgardo, gracias, Renato, y muy agradecida de nuestros presentadores y nuestros panelistas, también encantados de tener a nuestra audiencia que nos ha seguido en esta hora acuícola. Yo voy a compartir pantalla. em, y simplemente, espero que lo vean ya ahí. Simplemente quiero darle un contexto a este evento, ¿no es cierto? Y a lo que vamos a escuchar. Como ustedes saben, como INCAR, nosotros hemos estado bastante enfocados a canalizar la investigación que hacemos hacia recomendaciones de políticas públicas. Y eso lo hemos estado haciendo especialmente durante los últimos 5 o 6 años. Hemos producido varios documentos que nosotros llamamos policy brief, que son como resúmenes de recomendaciones para políticas públicas que se derivan de la investigación que nosotros realizamos o de información que vamos recopilando. Y también se deriva de una interacción que es interdisciplinaria y eso también creemos que le da una cierta fortaleza. Así que hoy día vamos a hablar de uno de estos instrumentos que esperamos poder lanzar prontamente. Entonces, vamos a abordar la interacción entre la pesca y la acuicultura con un enfoque ecosistémico. Como ustedes saben, la FAO ha venido hablando sobre este tema ya por bastante tiempo y la FAO se ha preocupado entonces de la interacción de estos dos sectores a diversas escalas productivas y espaciales. Abordando la interacción y la integración de la pesca y la acuicultura, es realmente un desafío global y debo decir que esto no es algo, digamos, que ocurre solo en Chile y tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en caso internacional, la acuicultura basada en pesca que podemos ver acá, tenemos dos ejemplos bien interesantes, que es el cultivo del Peneus monodon y también de Macrobrachium en Asia, en Bangladesh, por ejemplo. La acuicultura de estas especies es muy importante. Sin embargo, la captura de las larvas viene desde el ambiente natural y la realizan principalmente pescadoras mujeres y son actividades que tienen un tremendo impacto social y una gran dependencia económica. Y obviamente allí hay algunos problemas también que se han ido tratando de abordar. Un caso que involucra un recurso que llamémoslo un commodity, ¿no es cierto? Es el cultivo de las pequeñas almejitas en las lagunas de Venecia, en Italia. Estas almejitas chiquititas con las cuales se produce el famoso bongo. También mucha de la producción se basa en captura de la semilla desde estas lagunas que están detrás de la ciudad de Venecia. Y en este caso también hay algunos temas importantes e interacciones que no están bien resueltas. Después tenemos el otro lado de la medalla, la pesca que se basa en cultivo, es decir, la posibilidad de que la acuicultura pueda proveer semillas, larvas y juveniles para repoblar, por ejemplo. También tiene muchos casos muy importantes. Yo aquí menciono el caso de la tridacna. Hay numerosos casos con peces, por ejemplo, la tilapia, en muchos embalses en África, en Centroamérica. En el caso chileno tenemos repoblamiento de algas y ahora último tenemos ejemplos con el caso del congrio, ¿no es cierto? Bueno, pero nosotros nos vamos a centrar un poquito más en el tema de la acuicultura basada en la captura de semilla de especies bentónicas. Y aquí es importante mencionar que si bien la acuicultura puede cerrar los ciclos productivos, y eso ha sido una recomendación en muchas partes del mundo, ¿no es cierto? Y poder generar larvas en criaderos. Sin embargo,
la captura de semilla silvestre tiene ventajas adaptativas frente al cambio climático. Y esto se ha ido viendo cada vez más con fuerza. Por lo tanto, es probable que nunca podamos desentendernos totalmente de la ventaja de tener larvas producidas en la naturaleza por poblaciones que se van adaptando. Por otra parte, la pesca y la captura artesanal de semillas para la acuicultura en Chile también, ¿no es cierto?, es un modo de vida con gran impacto social en poblaciones costeras. En el caso que vamos a discutir hoy día, vamos a enfatizar más la situación de los mejillones, del chorito, ¿no es cierto?, pero también como un ejemplo de otras situaciones similares. Bueno, el enfoque ecosistémico a la pesca y el enfoque ecosistémico a la acuicultura son marcos de gobernanza que ha impulsado la FAO y que han sido adoptados por muchos países. Sin embargo, entre la adopción, que puede llegar a ser incluso en un documento formal, a la verdadera implementación hay un espacio y no ha sido fácil y sigue siendo un desafío. El enfoque ecosistémico como marco de alineamiento de políticas y normas debe estar en el corazón de las nuevas leyes de pesca y agricultura. Ello requiere abordar la interacción entre ambos subsectores, especialmente considerando actividades de pequeña escala y que son interdependientes. Pero no solo de pequeña escala, como ustedes saben, la producción la captura de semillas de mejillones alimenta una acuicultura de pequeña, de mediana y de gran escala, ¿no es cierto? Que es el cultivo de los mejillones. Y es importante tener en cuenta entonces la existencia de otras actividades, como por ejemplo las AMEPS, la ley de caletas, el reglamento de la acuicultura de pequeña escala, etcétera. De tal forma que estas dos actividades, la pesca y la acuicultura, están intrínsecamente ligadas y hoy día nos vemos enfrentados a una situación en que vamos a tener una ley de pesca y una ley de acuicultura. Y es muy importante que comprendamos que estos dos sectores están en los mismos ecosistemas y están profundamente ligados e interactúan. Nosotros vamos a hablar un poquito más de esta parte hoy. Bueno, mejorar la interacción entre ambos sectores es esencial, puesto que, como decía yo, comparten espacio y son a menudo interdependientes. Y por lo tanto, estas nuevas leyes deben considerar esta interdependencia. Posiblemente la mejor implementación de una ley pudiera llevarse a cabo a través de planes de manejo con enfoque ecosistémico para áreas compartidas, tanto de pesca como de acuicultura. Pero ello requiere de una gobernanza adecuada y a lo mejor todavía no estamos suficientemente preparados. Requiere una normativa que promueva la integración, requiere de un sistema o sistemas facilitadores para su implementación que integre las diversas miradas y expectativas, requiere de un sistema de investigación, monitoreo y evaluación que entienda esta interacción y que la vaya abordando adecuadamente, y se requiere también una estrategia comercial adecuada y tendiente a una verdadera sustentabilidad de estos sectores. Entonces, nuestro objetivo hoy es revisar algunos de los elementos técnicos de esta interacción en Chile con su situación actual y cómo la vemos en la ley para proponer elementos esenciales a incorporar en las nuevas leyes de pesca y acuicultura. Por lo tanto, las presentaciones que ustedes van a escuchar hoy día se basan en un documento que, como ya mencioné, llamamos un Policy Brief de INCAR, que estamos preparando para la consideración de las autoridades frente a la preparación de estas nuevas leyes de pesca y agricultura. Entonces, este Policy Brief va a ser revisado y mejorado con las contribuciones y el intercambio de ideas que escuchemos hoy día. Así que con eso me gustaría dejar de compartir e invitar a que continuemos con la primera presentación. Gracias, doctora Soto. Entonces, vamos a invitar ahora al doctor Carlos Moliner para que comience a cargar su presentación. Él nos va a presentar hoy día interacción entre pesca bentónica y acuicultura. El doctor Carlos Moliner es investigador adjunto del Centro INCAR, académico de la Universidad Austral de Chile, sede de Puerto Montt, y director del Instituto de Acuicultura de la misma institución. Adelante, doctor Moliner. ¿Estás en silencio, Carlos?
Gracias, estaba en silencio. Ok, ahora sí. Gracias por la invitación y bueno, muchas gracias a quienes están presentes. Es un tema que hemos estado discutiendo desde a largo tiempo y en el grupo de trabajo INCAR. Y voy a tratar de hacerles un pequeño resumen de la perspectiva técnica que sin duda no agota el tema, pero solo que busca poner las principales ideas que nos llevan a la discusión en esta mesa. Nuestro enfoque, para entenderlo un poco, les voy a plantear solamente 3 definiciones, porque bueno, luego Jessica va a profundizar en ellas, relativa a la ley de pesca y acuicultura, que es la definición de acuicultura que está en el artículo 2, numeral 3, que es la actividad que tiene por objeto la producción de recursos hidrobiológicos organizada por el hombre, y nuestro enlace que vamos a tratar de hacer con el repoblamiento en el mismo artículo, numeral 41, cómo define el repoblamiento, que es un conjunto de acciones que tiene por objeto incrementar o recuperar la población de una determinada especie hidrobiológica por medios artificiales o naturales dentro de su rango de distribución geográfica. Y luego, lo que se entiende por acuicultura basada en captura, que no está en ninguna ley ni en ningún reglamento en Chile, sino que es una estrategia de producción de acuicultura que está descrita por la FAO y donde se han hecho, se hizo un trabajo, una revisión completa del año 2008, que si alguien lo quiere tener disponible se lo podemos hacer llegar, y donde se caracteriza este enfoque, que posteriormente, y nosotros lo recogimos cuando la implementamos en Chile en las actividades que reconocemos. La interacción en general entre la pesca y acuicultura, que tiene en el fondo repoblamiento, acuicultura basada en captura, porque esa es la interacción que estamos tratando de destacar. Tiene por su lado la pesca, ¿cierto?, que captura adultos en bancos naturales, ya sea a través de áreas de libre acceso, que son las ALA, o las áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos. Esas especies por lo general son invertebrados que se reproducen a través de larvas y o propágulos, si son algas, ¿cierto? Y los ejemplos más comunes que tenemos nosotros conocidos en este ámbito para lo que usamos la relación van a ser la pectinicultura y la mitilicultura, que no toman en términos legales, reales, ¿cierto?, sino que básicamente colocan sustrato de manera pasiva para que se asienten estas larvas, y entonces de alguna manera lo que hace la acuicultura es capturar también, solo que juveniles, ¿sí? Entonces, entre la pesca y la acuicultura, en acuicultura basada en captura se produce la pesca de juveniles, que son luego llevados a los sistemas de cultivo o mantenidos en los mismos sistemas de cultivo. De esta relación sabemos, la conocemos aquí en el sur de Chile, la conocen en el norte porque se realiza también en la pectinicultura, se ha estudiado, sabemos que hay una relación entre los bancos naturales y la captación, que en el sur de Chile se realiza principalmente en los fiordos. Pero luego está esta retroalimentación que existiría entre la acuicultura y la pesca, que está mucho menos estudiada. No sabemos a ciencia cierta cómo está aportando en su magnitud, pero IFOP ya tiene un trabajo en progreso y nosotros también hemos tratado de ir tratando de entender estos sistemas, sobre todo por los problemas que se nos han presentado acá en el sur de Chile, incluidas especies invasoras. El ejemplo de la mitilicultura, ¿cierto? Si uno visualiza cómo sucede la dinámica de una población en un banco natural de una especie bentónica cualquiera, en este caso estamos hablando de Mytilus chilensis, del chorito, que tiene una larva que primero tiene los padres que desovan, ¿cierto?, macho y hembra, liberan la larva y luego esa larva se asienta después de nadar unos 30 40 días en el sistema. Lo que hace la mitilicultura es servirse de este proceso, ¿cierto?, de esta larva nadadora que le dona el ecosistema y la colecta en sistemas filamentosos, que es el mejor sustrato que hay para este tipo de especies, y luego se remueven estos colectores con semilla a los centros de cultivo. Entonces ahí podemos identificar claramente el área donde se podría decir que está la pesca, que opera fundamentalmente sobre el banco, sí, pero que es retroalimentado para su recuperación a través de las larvas y semillas. Y por otro lado,
el área de acuicultura, que es la que captura las semillas, los juveniles. Claramente aquí hay una presión de pesca, ¿cierto? Tanto de la pesca extractiva que conocemos tradicional, como de la pesca de semillas, que no la conocemos como una pesca tradicional, pero que lo es también. Y aquí hay solo un ejemplo también para continuar con la mitilicultura de las zonas donde fundamentalmente se realiza la captación de semillas en la región de los fiordos, que es en la zona, perdón, en la región de los lagos, que es la zona de los fiordos, y la engorda localizada fundamentalmente en la zona de Chiloé. Y aquí tenemos los aportes, fíjense, estamos hablando del orden de las 70.000 toneladas de semillas, ¿sí? Estamos hablando de una barbaridad en números, si lo llevamos a ecología, y que fundamentalmente han provenido de zonas como NN, o sea, zonas desconocidas, lo que no es una buena noticia, porque no sabemos de dónde están viniendo, pero donde en los últimos años, cuando se ha mejorado la información, destaca la comuna de Gualeguay y Cochamó, que es la Blanca, que son las zonas de los fiordos y que son las que están proveyendo en los últimos años la principal abastecimiento de semillas. Por lo tanto, hay una presión sobre el sistema de bancos naturales que también debe ser vista y estudiada. Luego, los sistemas de cultivo, lo que visualizamos, ¿cierto?, es la interacción que podría darse con los bancos, ya que las cuerdas de cultivo pasan a ser verdaderos sustratos naturales donde se pueden pegar larvas y propágulos que están nadando en el ambiente y sobrevivir en ellos, posteriormente desprenderse y por lo tanto contribuir a generar bancos emergentes, como le han llamado los colegas del IFOP a esto que ellos han estado observando en los últimos 3 años. Si ustedes lo quisieran ver también en otro tipo de sustrato, como serían las linternas, un poco más restrictivo porque estas tienen que ser limpiadas, porque si no, no pasa el alimento para los ostiones, pero podría estar teniendo un rol similar. Brechas técnicas, bueno, muchas, porque no hemos conectado la acuicultura basada en captura con el repoblamiento tan claramente, y los esfuerzos desarrollados para la captación de semillas no habían considerado los procesos ecológicos, bueno, y más o menos llevamos como 10 años en eso, en tratar de relacionar la captación de semilla con los bancos naturales. Los estudios de repoblamiento se han orientado principalmente a trasladar semillas desde el ambiente, perdón, del laboratorio al ambiente. Por lo tanto, no entendemos todavía muy bien esta relación entre la acuicultura y el repoblamiento, y debemos sin duda tratar de avanzar en eso, porque la mitilicultura particularmente nos ofrece una tremenda oportunidad, dada la gran cantidad de mitílidos que tenemos, sobre todo en el sur de Chile. Y bueno, muchas cosas por estudiar, en las que no me voy a detener, pero sí dejar planteado el problema. Eso sería de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Malinet. Vamos a dar inicio a la segunda presentación. Vamos a pedir, mientras anunciamos a Jessica que comienza a compartir y cargar su presentación, vamos a ir entonces con propuesta para incorporar la interacción de la pesca y acuicultura en los proyectos en trámite, de la doctora Jessica Fuentes, profesora de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso e investigadora asociada del Programa Integrativo del Centro ICAR. Doctora Fuentes, el micrófono es todo suyo. Está en silencio. Ya. Muchas gracias. Gracias a los asistentes por darnos cobertura para poder presentar esta propuesta y este trabajo que se ha hecho al interior del ICAR. Mi propuesta no va a ser tan bonita como la de Carlos. Soy abogada, por lo tanto nuestras presentaciones tienden a ser lo más fome posible. Yo traté de hacerlo lo más interactiva, pero obviamente mis posibilidades son más limitadas. A ver. Ay, esto no quiere avanzar. Ahí sí. Bien. Bueno, la preocupación que de alguna manera compartimos en INCAR es que se produce claramente una interacción de la pesca y la acuicultura en el ámbito de los recursos bentónicos, como describía en este caso tanto Doris como Carlos. Y vemos que la regulación actual de la ley de pesca, que contempla pesca y acuicultura, no tiene como muy bien resuelta desde el punto de vista de la regulación la interacción entre estas dos actividades.
tenemos algunas figuras donde de alguna manera se entiende que están interconectadas, pero no termina de cerrar el círculo en esta interacción. Y en este momento además se está planteando, se está tramitando desde diciembre del año pasado una ley de pesca y próximamente se va a iniciar la ley de acuicultura. Y la declaración de la autoría respecto a la ley de pesca es que esta va a ser una ley separada de la ley de acuicultura, no obstante que vemos que en este ámbito en particular hay una interacción clarísima entre las dos actividades que además comparten el mismo entorno, comparten en este caso el recurso. Entonces, desde esa perspectiva, la preocupación es de qué manera, teniendo dos leyes ahora separadas, se puede producir una regulación que aborde precisamente este ámbito de interacción. Entonces, lo primero es revisar qué es lo que tenemos hoy día actualmente en la ley de acuicultura, perdón, en la ley de pesca. Solamente tenemos 4 figuras que de alguna manera lidian con esta interacción. La primera es las áreas de manejo, que están en la ley de pesca, los permisos especiales de colecta de semilla, las medidas para instalación de colectores en el área de reserva de la pesca artesanal, y el repoblamiento, que es una figura que aparece en la ley de pesca y que luego se regula un poquito más completamente en materia de áreas de manejo. En estas 4 figuras, de partida no tenemos una definición muy clara en la ley. Como bien decía Carlos, en el caso de la acuicultura se dice que es la actividad organizada por el hombre para producir recursos hidrobiológicos, y si nosotros nos vamos a la definición que da la misma ley para la pesca, consiste en la actividad de capturar, cazar, cegar, extraer, recolectar recursos hidrobiológicos desde el medio. Pero ¿qué pasa entonces con la colecta de semilla? La colecta de semilla es una etapa fundamental del cultivo de estos recursos de inicio, pero la colecta en sí misma consiste en extraer algo del medio, ¿ya? Todavía no hemos interactuado, todavía no hemos hecho no ha intervenido el hombre, interviene como colocar una estructura, así como yo coloco una red para capturar. Por lo tanto, desde esa perspectiva pareciera ser que la naturaleza de la colecta es más bien extractiva más que de acuicultura, no obstante ser el primer escalón fundamental de la acuicultura. Entonces, ¿qué tenemos hoy día en la ley? Primero tenemos las áreas de manejo, que tampoco nos aclaran el tema, porque en las áreas de manejo se supone que definen una actividad extractiva de una organización de pescadores artesanales sobre un banco natural de recursos hidrobiológicos. Pero se admite la acuicultura con 2 limitaciones. Uno, que solamente hasta el 40% del área de manejo puede destinarse a acuicultura y que no se afecten las especies naturales del área. Sin embargo, se dice que dentro de estas limitaciones está tanto la acuicultura como la captación de semilla. Entonces pareciera ser que no obstante que el área de manejo es una figura de pesca extractiva, se le da un tratamiento a la colecta de semilla en el marco del área de manejo de acuicultura. Por lo tanto, ya nos queda una pregunta. Bueno, de acuerdo a la ley, ¿esto es pesca o es acuicultura? Pareciera ser que dentro del área de manejo tendría que ser pesca, pero lo está tratando como acuicultura. Luego tenemos una segunda figura que son los permisos especiales de colecta de semillas, que es una figura más o menos reciente que ingresó a la ley de pesca con la ley 21.183 de por ahí por el año 2021, si mal no recuerdo, y que representa también, al igual que el área de manejo, una suerte de derecho de uso territorial. Es decir, aquí se delimita un espacio y dentro de ese espacio se puede hacer explotación de los recursos, en este caso de las semillas que yo pueda colectar dentro de ese espacio. Por lo tanto, le otorgo un régimen especial por el hecho de tener un permiso de colecta. Aquí, en este caso, hay 2 situaciones que tenemos que destacar. Primero, desde el punto de vista administrativo, aquí el particular que pide un permiso de colecta ya no tiene que delimitar él el permiso, no está a la solicitud o a lo que cualquier particular determine, sino que es el Estado el que define las áreas de colecta y cuáles son los polígonos que están disponibles, y luego entonces yo simplemente pido el polígono, no sé, el polígono 3, y bueno, a través de todo un procedimiento administrativo que no vamos a abordar acá, se otorga ese permiso de colecta. Pero la ley le da la misión a la subsecretaría de determinar estos permisos de colecta y estas áreas de colecta, pero no señala mayor especificación en términos de cuál es la información o qué tipo de información o qué tipo de estudio tiene que llevar a determinar cuáles son las áreas de colecta. En general, claro, se tienen más o menos determinadas cuáles son las áreas que históricamente han servido para colecta y más o menos eso se utiliza. Pero
la exigencia o que exista una exigencia de parte de la ley para establecer dónde, cuáles son las mejores áreas, cuáles son sus capacidades, cuál es la productividad, cuáles son las condiciones que se requieren para poder justificar el establecimiento de un área de colecta, la ley no lo exige, tampoco lo desarrolla. Por lo tanto, acá la pregunta que queda, bueno, las áreas que se están determinando, las áreas que se puedan establecer a futuro, ¿tenemos real conocimiento de la capacidad para sostener una actividad de colecta en forma sistemática y periódica? ¿Y qué pasa con los recursos genéticos acuáticos? La FAO lanzó un plan de acción internacional que hace un llamado a que los países lleven adelante estos planes de acción para la conservación, la utilización sostenible y el desarrollo de recursos genéticos acuáticos. Entonces acá tenemos un recurso sumamente relevante, un recurso genético acuático. ¿Qué pasa entonces con eso? Luego tenemos una tercera medida que son las medidas para la instalación de colectores dentro del área de reserva de la pesca artesanal. O sea, la propia ley nos está diciendo que pareciera ser que la colecta también es extractiva, no obstante que en las áreas de manejo parecía que nos decía que era acuicultura. Acá nos está diciendo que parece que es pesca. ¿Por qué? Porque establece dentro de las medidas de administración que pueden determinarse para el área de la reserva de la pesca artesanal, medidas para la instalación de colectores sobre bancos de recursos hidrobiológicos. Y aquí, ¿qué se exige de parte de la ley? Esta medida se adopta o se entiende como una medida de administración, es decir, una medida de conservación como otras que contempla la ley de pesca, específica, en este caso dentro del área de reserva artesanal, pero la única exigencia formal, no mayormente sustantiva, es que exista un informe técnico de la Subsecretaría de Pesca y del Consejo Zonal de Pesca. Pero tampoco nos dice, ni tampoco exige que existan estudios ni un fundamento, nuevamente, que nos diga qué capacidad tiene esa área para tolerar la extracción o la colecta de semilla en ese espacio. Por lo tanto, nuevamente nos encontramos con una brecha, con un vacío acá en términos de qué es lo que fundamenta finalmente que se instalen este tipo de colectores. Y nuevamente nos enfrentamos con la misma predicamento que decía anteriormente respecto de los permisos especiales de colecta. ¿Y qué pasa con los recursos genéticos? ¿Cómo cuidamos esos recursos genéticos? ¿Cómo nos aseguramos la conservación de esos recursos genéticos? Y finalmente tenemos, en materia de repoblamiento, que la ley de pesca lo define como el conjunto de acciones que tienen por objeto incrementar o recuperar la población de una especie hidrobiológica por medios artificiales o naturales dentro de su rango de distribución geográfica. Y por lo tanto, aquí nos vamos a encontrar con otra figura donde precisamente puede tener por origen el traslado de recursos desde el medio natural, pero también el traslado para la engorda, para luego repoblar. Es decir, aquí tenemos la interacción de ida y la interacción de vuelta, es decir, yo recojo recursos desde el medio natural y los llevo a engorda para realizar cultivo, o bien también desde el cultivo utilizo recursos que han estado en cultivo para poder repoblar un determinado sector. Por lo tanto, aquí reconocemos también que hay una posibilidad de interacción a la inversa. Acá los ejemplares pueden ser obtenidos entonces del medio. Cuando uno revisa la regulación en materia de áreas de manejo, es donde el reglamento señala que no señala mayores exigencias. Acá lo único que establece como un requisito es que si vamos a repoblar, yo tengo que acreditar que la repoblación que proviene de cultivo tiene que venir de un centro autorizado, que obviamente es un trámite más bien de carácter administrativo, legal, pero tampoco estamos en el ámbito de un mayor requerimiento desde el punto de vista más bien sustantivo, ¿ya? ¿Y qué pasa con la conservación de los recursos bentónicos? ¿Qué pasa entonces con la conservación de estos recursos? La colecta de semillas, cualquiera sea su destino, pareciera ser que es una actividad extractiva, porque estamos sacando recursos del medio. Sin embargo, la regulación, en lo único que se enfoca no es en la materialidad o en qué consiste la actividad material, sino que se enfoca más bien en el régimen que tiene asociado el espacio, el territorio que utilizo.
Si está definido como área de manejo, aplico reglas de área de manejo. Si está definido como área de colecta, aplico normas de área de colecta. Si está definido como medidas de colectores, aplico las medidas de colectores. Entonces, en definitiva, si está dentro de una concesión de acuicultura, es una actividad del cultivo. Es decir, en lugar de atender a la naturaleza de la actividad, que en este caso sería extractiva, que aun cuando sea una etapa del cultivo relevante para esa etapa del cultivo, es una actividad que implica extraer algo del medio. En lugar de atender entonces a esta naturaleza, lo que atiende es a cuál régimen voy a exigir a aquel titular que le voy a otorgar algún tipo de derecho para realizar la actividad. Y desde esa perspectiva entonces nos encontramos con que la ley no está completa en su regulación, porque desde el punto de vista de la conservación de los recursos estamos mirando al usuario en lugar de mirar al recurso desde la perspectiva de que esta es una actividad extractiva. Y acá, ¿dónde está la conservación de los recursos? No hay, como decíamos anteriormente, no hay mayor exigencia de información científica para establecer las áreas de colecta, tampoco entonces para determinar en el área de manejo, se hacen estudios respecto del área de manejo, pero tampoco hay mayores especificaciones, pero no hay tampoco un monitoreo periódico de los bancos naturales, ¿ya? En el caso de la colecta de semillas por permisos especiales de colecta, la ley de pesca hoy día se pone solamente en un caso en donde su preocupación es que yo, habiendo otorgado como Estado permisos especiales de colecta, se produzca una baja de disponibilidad de esas semillas. Y por lo tanto aquel usuario, aquel titular de un permiso de colecta no pueda colectar semillas porque no hay disponibilidad suficiente. Entonces, en ese caso, por causas ambientales, etcétera, por la causa que sea, fuerza mayor, lo que sea. Entonces, en ese caso, la ley se coloca en la situación, nuevamente, mirando al titular, pero no las causas de que provocan esto, entonces se le permite al titular, mientras tanto, yo le voy a dar un permiso de escasa importancia para que ejerza la colecta en otro lugar. Es decir, nos hacemos cargo de la escasez que se le produce al titular, cosa de la cual el Estado obviamente tiene que hacerse cargo, pero luego de 5 años que esto se produce, o que después de 5 años que esto se va repitiendo en el tiempo, se exige recién ahí que la subsecretaría revise el área y eventualmente la modifique. Pero nuevamente no nos dice, busque las causas, bajo qué tipo de premisa, qué estudio, tampoco se está regulado reglamentariamente. Entonces, en definitiva, nuevamente vemos que aquí el enfoque de la ley es solucionar el problema, obviamente, al titular del permiso de colecta porque se queda sin actividad, pero sustantivamente no nos estamos preocupando, o al menos la ley nos genera ahí una preocupación específica respecto de qué pasa con ese recurso que hoy día no ofrece la disponibilidad que ofrecía de antaño. Ahora, respecto de la información, ¿qué información nosotros levantamos o qué información están obligados los titulares a entregar? En las áreas de manejo tienen un régimen de información a través de seguimientos. Ya se hacen seguimientos periódicos del estado de situación del banco, de la actividad extractiva que se realiza allí. Y respecto de lo que es acuicultura, ya decíamos que la ley pareciera ser que la captura de semillas en área de manejo no la trata como pesca, sino que la trata como acuicultura, deben cumplirse las normas que competen al reglamento ambiental de la acuicultura, pero además tiene que entregarse la información que exige el reglamento de información, el abastecimiento, la existencia, etc. Y aquí, para los permisos especiales de colecta, en cambio, ¿qué pasa con la conservación de los recursos hidrobiológicos? En este caso, se establece por la ley que se van a determinar limitaciones de superficie, limitaciones en número de los colectores que se pueden establecer, que solo se va a ejercer la actividad dentro de determinada temporalidad, en temporadas de colecta de semillas, pero tampoco establece un monitoreo o una evaluación de los bancos naturales. Aquí la verdad es que es la información mínima que se tiene como para establecer estas limitaciones de superficie o en número, pero tampoco se establece mayor exigencia desde el punto de vista de si se realiza efectivamente un monitoreo de lo que es ese banco natural o cómo va progresando ese banco natural o cómo va disminuyendo su disponibilidad de recursos. Bueno, como decía, respecto del monitoreo y de la información científica, en la área de manejo
están las evaluaciones que se hacen durante su vigencia sin mayor especificación, y lo que sí se exige es la entrega de información periódica acerca de la actividad extractiva que se ha realizado en el periodo anterior y las acciones de manejo que se han realizado y las que se proyectan para el periodo siguiente. Dentro de esta especificación tan general, entendemos que el reglamento también incluye, entonces, si es que se ha realizado una actividad de repoblamiento y si se ha realizado colecta de semilla, entonces también se informa en esa medida. Y también, como decía anteriormente, conforme a lo que se estime que el área de manejo realiza acuicultura, también va a tener que cumplir con las normas sobre entrega de información. Pero la ley 21.183, cuando modificó la ley de pesca, estableció también una prohibición. Estableció que no puede realizarse colecta de semillas si no es a través de un área de manejo, de un espacio costero marino de pueblos originarios o es una concesión. O obviamente permisos especiales de colecta. Y cada una conforme a sus regímenes específicos. Entonces, ¿qué pasa con las medidas para establecer colectores dentro del área de reserva artesanal? Porque esas son áreas libres. Pareciera ser que cuando se modificó la ley de pesca y se estableció esta prohibición, parecía que cerraba la puerta a las áreas libres. ¿Podíamos interpretar entonces que dentro del área de reserva artesanal no se puede realizar acuicultura? No, porque quedó vigente. Entonces, lo único que podemos interpretar es que las medidas de instalación de colectores y quienes pueden realizar actividad bajo el artículo 48, que está en el marco de la pesca artesanal, son los pescadores artesanales desde áreas libres. El resto de las áreas yo tengo que tener algún título, es decir, o una concesión, o un permiso especial de colecta, o un espacio costero marino de pueblo originario, o áreas de manejo. ¿Por qué? Porque en las áreas libres los únicos que pueden, en la medida que se establezcan medidas para instalar colectores, para poder hacer los pescadores artesanales registrados. El resto, que no son pescadores artesanales registrados, tienen que tener un título territorial con el régimen que corresponda, como decía anteriormente. Por lo tanto, nosotros podemos destacar entonces algunas brechas y vacíos que se producen en base a esta regulación que tenemos actual. Y primero, no hay unas reglas claras respecto de la protección y la conservación de los bancos naturales y los recursos genéticos. Segundo, no hay exigencia de información científica dura, podríamos decir, para determinar los sectores de colecta independientemente del régimen. Aquí da lo mismo de alguna manera el régimen. Aquí lo que importa es lo sustantivo. Cómo yo determino, con qué información determino que esa área puede ser productiva y que pueda tolerar un cierto nivel de colecta. El monitoreo y la evaluación continua de los bancos naturales, también independientemente de su régimen, tiene que ser una exigencia para la conservación. Hay que evaluar los programas de repoblamiento y los resultados de la acuicultura en áreas de manejo. Eso conlleva la sostenibilidad de las actividades que se realizan allí. Además, hay que estandarizar los requisitos técnicos y los procedimientos equivalentes frente a una misma actividad, nuevamente, independientemente del régimen. ¿Por qué en el permiso de colecta pido algo que a lo mejor no pido o pido otra cosa en el área de manejo si realizo la misma actividad? Ahí debería haber una cierta equivalencia, una cierta estandarización. Además, con lo que se nos viene y con lo que ya se nos está presentando con el cambio climático, y para poder enfrentarlo de mejor manera, se tiene que prever un sistema de permisos que tenga la flexibilidad suficiente que permitan medidas de adaptación rápidamente, oportunamente, no congelar situaciones que eventualmente nos amarren y que no nos hagan factible enfrentar situaciones o eventos imprevistos. Y obviamente hay que tener un sistema integrado de la información que se va generando en todas estas áreas, independientemente del régimen. Si la colecta es colecta, da lo mismo si yo lo voy a usar para engorda en una concesión o si lo voy a sacar en un área de manejo y la voy a comercializar directamente, es actividad extractiva respecto de un banco natural. Bajo esa premisa y nuestro planteamiento desde INCAR es que dentro al menos del proyecto de ley de pesca y en el proyecto de acuicultura también debiera preverse, ya que se ha concebido como dos cuerpos legales separados. Primero, en las áreas de manejo no puede ser que se eliminen las normas sobre acuicultura. El proyecto de ley de pesca presentado en el mes de diciembre eliminaba todo atisbo de acuicultura en las áreas de manejo porque supuestamente se van a tratar en la ley de acuicultura.
Sin embargo, vemos que aquí se da una situación de interacción y de coherencia de la regulación, por lo cual debería preverse dentro de la regulación de las áreas de manejo también la colecta de semillas. Respecto de los permisos especiales de colecta, deben evaluarse y hacer un monitoreo periódico de las áreas de colecta y de su productividad. La colecta de semillas en general, independientemente de su régimen, debiese preverse por parte de la ley que el reglamento determine y especifique requisitos estandarizados mínimos que sean exigibles a quien realice colecta de semillas, independientemente del sector donde se realice, independientemente del régimen. Levantar un sistema de permisos flexible para poder hacer frente a situaciones que provoque el cambio climático. Y dos elementos sumamente relevantes que también deberían preverse en la ley. Uno, que se levante una línea de investigación permanente para la regulación, el monitoreo de los bancos naturales de las principales áreas de colecta que tenemos en Chile, y también que sí exista una línea permanente de fomento del INDESPA, del Instituto de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y la Acuicultura de Pequeña Escala, para que prevea tanto la capacitación como el apoyo técnico que se pueda realizar respecto del repoblamiento y la colecta APE. Sabemos que son políticas de Estado el impulso de la acuicultura en áreas de manejo y el impulso de la acuicultura de pequeña escala, y por lo tanto pensamos y sugerimos que esto sea coherente con esas políticas, y por lo tanto la ley de pesca también lo incluya. Y ojalá la ley de acuicultura también tenga una mirada más integral en términos de estas dos actividades que claramente interactúan. Muchas gracias. Muchas gracias, Jessica. Gracias tanto a Jessica como a Carlos. Creo que han sido dos presentaciones extremadamente complementarias y claramente se nos plantean una serie de interrogantes y necesidades de conversar. Vamos a partir entonces invitando a nuestros panelistas a comentar, a preguntar, a consultar, a agregar. Y vamos a hacer dos rondas de intervenciones cortas para después empezar a abordar algunas de las preguntas e inquietudes que están surgiendo desde el público. Me gustaría invitar en primer lugar a Joana González de Amichile, ya que Joana representa a los engordadores de mejillones, a la exportación que depende de esta semilla. Joana, por favor, ¿qué nos puedes comentar? Adelante. Sí, hola, muchas gracias, Doris. Sí, bueno, yo escuché súper atentamente las dos presentaciones y creo que hay harta coincidencia en las necesidades que el sector tiene. Bueno, escuchar principalmente a Jessica, ¿cierto?, sobre las definiciones y cómo comenta y explica cada una de las normativas. Nos hace mucho sentido, ¿cierto?, poder profundizar y lograr tener efectivamente monitoreos permanentes e investigación de largo plazo. Yo creo que eso es clave y me imagino que todos los que están también escuchando coinciden en eso. Investigar sobre bancos naturales, monitorearlos, saber dónde están, efectivamente, poder tener con certeza, ¿cierto?, claridad de dónde están ubicados. Yo creo que es una incógnita que todavía tenemos como sector que no ha sido respondida completamente. Y por lo mismo también el poder establecer estadísticas y trazabilidad, que nos van a llevar finalmente, ¿cierto?, a conocer cómo es la productividad de las localidades, de los territorios, ¿cierto?, y poder con ello ir proyectando las áreas que efectivamente son más productivas para el sector, ¿ya? Nosotros hace tiempo atrás hicimos un pequeño análisis interno con las principales empresas de Amichile, y se determinó que aproximadamente se requerían entre 2 millones a 2 millones y medio de colectores, de buenos colectores, ¿ya? Sin embargo, entendemos que hoy en día hay mucha más cantidad de colectores que podrían ser autorizados, ¿cierto?, bajo las áreas, los PEC, y dejando fuera precisamente las áreas de manejo que no tenemos la información. Por lo tanto, claramente hay un problema de desregularización que obviamente va a afectar a los temas comerciales que están abocados a esta actividad. Y eso recae después en temas también vinculados a aspectos más sociales, o sea, cómo hace, ¿cierto?, una regulación para agricultores que son pequeños, que viven de esta actividad, pero que quizás en alguna medida y en un futuro van a tener que disminuir su volumen de colectores a sembrar, o a colocar, digo en este caso, a captar.
Y sí, hay un tema que creo que hay que darle un poquito más de vuelta a la definición entre que si va a ser, sabemos, ¿cierto?, que una actividad extractiva, pero yo creo que los viticultores, no sé después, Miguel, si coincides con el planteamiento que voy a hacer, pero en general cuando uno habla de viticultor, el viticultor que es viticultor quiere ser llamado viticultor independiente y ha sido su origen en la pesca artesanal, ¿ya? Esta es una actividad que migra, ¿cierto?, de muchos pequeños, eh, ¿cómo se llama?, pescadores, pero también hay otros que han migrado a la viticultura. O sea, sabemos que la historia dice mucho. O sea, hay pequeños ribereños, ¿cierto?, que hacen recolección de orilla, incluso, no sé, carabineros u otros rubros que se han ido reconvirtiendo a la viticultura, y por lo tanto cuando se le llama viticultor o provienen de la pesca artesanal, ellos quieren ser reconocidos como viticultores y no pescadores artesanales. Y además se genera o se escucha, ¿cierto?, sobre todo los más pequeños, que se genera una competencia en cierta medida desleal. Los beneficios que el Estado otorga a la pesca artesanal son distintos y son mucho mayores y más altos, ¿cierto?, comparativamente con los viticultores que también son pequeños. Entonces ahí es donde está el tema de cómo abordamos esa situación. No digo que sea un problema, pero sí es un tema sobre el cual hay que trabajar y definirlo bien si pensamos en establecer una especie de gobernanza que ayude, ¿cierto?, a regular, monitorear y hacer seguimiento a los temas que hoy día estamos conversando. Yo creo que esos son como los puntos que yo rescato hoy día y después de haber estudiado profundamente el documento que ustedes compartieron. Pero como digo, o sea, yo creo que estamos súper de acuerdo en que se necesita información, investigación permanente y mejorando también las regulaciones y adaptando, ¿cierto?, los requerimientos en función a las situaciones que van ocurriendo con el tiempo y con los efectos del cambio climático, sin duda. Y a la gobernanza que se menciona, sí, yo creo que hay que ponerle una determinada atención y ver cómo es la mejor definición para que de verdad represente al viticultor y se genere una diferencia, entendiendo, ¿cierto?, que es una actividad extractiva en su primera etapa, pero que es viticultura la que se desarrolla como actividad. Eso. Muchas gracias, Joana. Voy a seguir con nuestros panelistas y vamos a volver entonces a Carlos y a Jessica a ver si hay réplicas, digamos, respuestas. Miguel Argel, por favor, tú además que también representas al sector y estás en el PER de Mitilio, por favor, cuéntanos qué te ha parecido, preguntas, comentarios. Bueno, muchas gracias primero que todo por la invitación. Sí, coincidentemente con Joana, efectivamente, la viticultura para nosotros nos gustaría encasillarla como en una actividad acuícola, ¿cierto? De todas maneras. Eh, claro, yo quiero rescatar también la importancia que tiene la viticultura a nivel regional. Tiene un impacto social tremendo, tiene una pertenencia territorial y un fuerte componente, digamos, de emplazamiento territorial. Nosotros estamos en todos los rincones de la 10ª región, lo cual para nosotros es un orgullo poder hacer acuicultura en los lugares y sectores tan diversos que tiene nuestra región, ¿cierto? Y desde luego que nosotros queremos proteger, digamos, esta actividad lo que más podamos, protegerla en el tiempo y hacerlo sustentablemente en el tiempo, económicamente y sustentable en el tiempo, que es como, digamos, la lucha que tenemos nosotros día a día. Y yo quisiera rescatar un poco también lo que hacen, en este caso, los pescadores en las áreas de manejo. Hay digamos, en lo que son las áreas de manejo, yo creo que hoy en día es uno de los únicos áreas destinadas para la protección de los bancos naturales. Digámoslo así, si bien con su monitoreo me imagino que hay una serie de registros históricos donde podemos de alguna manera evidenciar ahí cuál ha sido, digamos, la vida de un banco natural, lo mismo que los proyectos de investigación que se han realizado. Yo creo que ahí podemos obtener información muy importante y don Carlos, digamos, lo debe tener más que claro, de cuál ha sido el estado y la evolución de los bancos naturales dentro de los diversos territorios donde se concentra, digamos, la actividad metilicultora. Digamos que nosotros como productores de mitilio y en su fracción captadora de semilla, lo que más queremos es proteger
digamos, el recurso. Y protegerlo de qué manera? Protegerlo en una fracción, digamos, o sea, a ver, nos gustaría que tal vez nosotros en una fracción de lo que nosotros captamos podamos incorporarla al sistema. O sea, yo creo que ningún mitilicultor estaría en desacuerdo en que dentro de sus producciones pudiera dejar, no sé, algún reservorio de mitilios que puedan ser reproductores y puedan incorporar larvas y digamos, recursos al sistema a modo de bancos artificiales, digo yo, ¿cierto? Entonces, es una discusión tremenda, digamos, a nivel local, que se da de cómo nosotros podemos ser capaces de proteger este recurso que finalmente nos da nuestro sustento. Así que me parecería interesante en esta jornada poder discutir, a lo mejor don Carlos Molina nos pudiera dar luces respecto a eso, de cómo nosotros podemos y de qué medida se ha visto cómo ha evolucionado los bancos naturales en el tiempo que él lleva investigándolos. Muchas gracias, Miguel. Vamos a ir a Marisol Álvarez y después vamos a pedirle a nuestros presentadores que nos contesten alguna de las preguntas. Marisol, por favor. Gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Doris. Y agradecer sobre todo al INCAR que nos invita a estas discusiones que son tan valiosas, tan provechosas, que esperamos que tengan resultados también que se plasmen, obviamente, en lo que es la ley de pesca y la nueva ley de acuicultura. Señalar sobre estos instrumentos que la verdad que tener una propuesta no surge, el documento final de la propuesta del Policy Brief, porque la ley de pesca, como dijo Doris, ya está en tramitación en el Congreso, está en primer trámite en la Cámara de Diputados, y por lo tanto ya es una ley que hasta este momento no tiene en el título de áreas de manejo lo que tiene que ver con la colecta y con la acuicultura. Por lo tanto, esa discusión y contar con el documento para presentarlo al equipo de gabinete que está trabajando en esta materia es muy, muy importante. Distinto es en el caso de la propuesta de ley de acuicultura, que está en desarrollo, que se trabaja además de una forma distinta, porque se trabaja con los equipos, con consultas que están además en desarrollo, que los invitamos a todos también a participar a través de nuestra página web, .cl. Hay un lado derecho, hay una pestaña especial donde se pueden presentar propuestas asociadas a un cuestionario de acuerdo a los pilares identificados, pero además también a documentos de trabajo. Estaríamos muy, muy agradecidas de contar con la mayor cantidad de propuestas. Sabemos que el sector de la mitilicultura se ha adelantado, ha tenido un trabajo importante, ha tenido también apoyos profesionales, y eso lo agradecemos porque está llamado eso, por supuesto, a tener un mejor instrumento cuando lleguemos luego con la propuesta de ley de acuicultura. También señalar que así como vemos que la colecta de semillas se desarrolla con distintos regímenes y con distintos en el fondo espacios, también nos pasa a nosotros al interior. Nosotros como División de Acuicultura trabajamos finalmente con la colecta de semillas que se dan en los permisos de escasa importancia, originalmente hoy permisos especiales de colecta, pero evidentemente también lo que tiene que ver con concesiones de acuicultura, pero también están dos otros espacios, la de la acuicultura en AMEB, los espacios aquí de la pesca artesanal, como tan bien señaló y tan explicativamente Jessica. Por lo tanto, también en el caso nuestro tenemos estas separaciones que a través del tiempo han generado, evidentemente, distintos requisitos. Por lo tanto, nos hace tanto sentido cuando vemos el borrador de este documento, donde nos invita a, evidentemente, a armonizar, a incrementar temas de investigación, pero eso finalmente pasa por voluntades que en la práctica exceden a los equipos de trabajo de las instituciones, por cuanto requieren presupuesto, requieren capacidades, requieren nuevas expertise profesionales. Por lo tanto, para nosotros nos hacen mucho sentido tanto las brechas que están consideradas en el documento respecto a la investigación, respecto evidentemente a la armonización, respecto a los monitoreos,
Pero en el tiempo nosotros hemos tenido muchas limitaciones para afrontar esto. Hemos avanzado y tenemos a través del programa, de nuestro programa básico de investigación, un proyecto específico para evaluar y monitorear las larvas de mitilio. Hemos tenido también proyectos asociados a temas de bancos naturales, muchos los ha llevado el equipo de la Universidad Austral. Por lo tanto, hemos avanzado, pero no a la velocidad que evidentemente el sector merece y necesita, debido básicamente a la falta de recursos. Por lo tanto, para nosotros es un gran aporte el trabajo que desarrolla. UNCAR trabaja con profesionales de primer nivel, con una experiencia tremenda y sobre todo con un interés genuino de que nuestro país tenga las mejores políticas y las mejores normativas para que ello conduzca a un mejor desarrollo y más sustentable en nuestro sector. Entonces, esa conversación que históricamente una no la identifica, el tema de que converse la academia con los productores, con las instituciones del Estado, no es una forma de trabajo tan histórica en nuestro país, es bastante más reciente. Y por lo tanto, eso de aunar, evidentemente, voluntades es algo que para nosotros, como equipos de trabajo de la subsecretaría, es tremendamente importante. Estamos ya nos avanzar, estamos ya nos de presentarles a nuestras autoridades, evidentemente, estas propuestas, porque es de todo nuestro interés que la nueva ley de pesca, y así como la nueva ley de acuicultura, evidentemente, que sean la mejor versión posible, que permita generar una base para que nuestro sector no solo sea el líder que es ahora, sino que evidentemente sea aún mejor en la siguiente década. Así que valoramos el trabajo, lo reconocemos y estamos también en la línea, evidentemente, de aportar todos y cada uno de nuestros espacios como funcionarios de la subsecretaría. Muchas gracias, Marisol. Voy a volver entonces a nuestros presentadores y voy a partir por Carlos, a ver si Carlos nos ayuda a abordar algunos de los temas que aparecieron. Por ahí, por ejemplo, era muy fuerte la idea de Miguel de cómo protegemos los bancos y aparecieron otros temas que mencionó Joana. Así que, Carlos, por favor, ¿qué nos puedes contar? Sí, bueno, comentar primero que los pescadores artesanales tienen el registro de pesca artesanal, por lo tanto están bastante bien definidos. Y los acuicultores tienen un registro también, que es el Registro Nacional de Acuicultura. Entonces, yo creo que la diferencia desde el punto de vista de la actividad están dadas en la ley y están reconocidos los acuicultores y están reconocidos los pescadores. Y yo voy a volver a lo que plantea Jessica, que Jessica plantea que en realidad nuestro tema no está con las funciones o quién hace cosas, sino que el recurso que están explotando en conjunto. Y ahí los dos pescan. Entonces yo creo que la preocupación debe estar más en eso, porque yo los reconozco como acuicultores. Yo creo que para nadie, a mí no se me ocurriría pensar que una persona que capta semillas es un pescador, a no ser que tenga un área de manejo, ¿sí? Y que esté asumiendo ese rol. Pero sí, es un tema legítimo probablemente porque los pescadores reclaman que las larvas son de ellos, ¿sí? Y esa también es una discusión interesante, pero que la podemos dejar para otra discusión. Y luego con el tema de el seguimiento a MER, nosotros elaboramos un policy brief también como INCAR y sugerimos que se modifique para los bancos de mitílidos, porque debe tener un enfoque distinto. Lo que se hace en AMER hoy día no recoge la variabilidad del banco, porque está diseñado para bancos naturales en planicie, por decirlo de alguna forma, y no recoge el efecto fiordo, ¿sí? Que tiene un perfil vertical que está afectado en un ancho de, qué sé yo, 10, 20 metros, y no en un banco natural que tiene hectáreas, ¿sí? Entonces, la variabilidad aquí nosotros la vemos en otra dimensión, que es la dimensión vertical, y es claramente vigilable. Entonces, eso es nos permite recordar que como INCAR ya hicimos una sugerencia de política pública para que se pueda volver a revisar a cómo se monitorean las áreas de manejo, particularmente las de mitílidos, que fue el énfasis que pusimos nosotros. Y luego, bueno, una vez que conocemos los bancos y conocemos su dinámica y su ecología,
podemos proponer medidas de repoblamiento, no es difícil, ¿ah? Se puede, lo que planteaba Miguel es súper interesante, que sería bancos artificiales flotantes, ¿cierto? Pero si no queremos sacrificar sistemas de flotación, también podemos hacer que el banco vigile el estatus del sistema, que yo creo que es mucho más informativo, hacer que el banco se mantenga en un cierto nivel que me informa, ¿sí? Porque si yo mantengo una línea de flotadores con choritos como banco artificial, podría desentenderme del banco natural. Y yo no quiero eso, ¿sí? Porque hay otra cosa que está pasando ahí que me va a informar y que podría ser muy interesante. Entonces yo creo que hay que tratar de ir balanceando esto, pero primero tenemos que conocerlo. Y no habiendo un monitoreo implementado, lo que ha pasado son los proyectos de subpesca y la inversión de INCAR en los últimos 3-4 años, con la cual hemos podido estar buscando recursos y haciendo esfuerzos para hacer monitoreo. Y este año un FIPA también, que nos permitió reconocer otros bancos en Gualeguay y en Castro, que está súper interesante y que esperamos pronto también mostrar esos resultados. Gracias. Excelente, gracias Carlos. Jessica, nos gustaría conocer tu respuesta a algunos de los temas que se plantearon. Y quizás después vamos a abrir un poquito a revisar las preguntas del público porque hay cosas que también son comunes. Adelante, Jessica. Ay, gracias. Bueno, obvio, Joana, que coincidimos mucho en muchas de las cosas que se han dicho. Estos temas los hemos conversado ampliamente por otras vías, digamos. Y en el tema del mitilicultor, como bien describió Carlos, no estábamos coordinados, pero Carlos me interpreta a 100%. Estamos hablando más bien de la naturaleza y cuando nosotros hablamos de una actividad extractiva sobre el banco, lo que nos preocupa más bien es cómo lo protegemos. No estamos hablando del usuario. Creo que en el tema del usuario se crean los registros, se establece el régimen al usuario y por lo tanto por esa vía uno puede ir definiendo quién es mitilicultor, quién es pescador, y por esa vía yo creo que el tema del usuario puede estar claro. Lo que yo quise poner énfasis en la presentación es que no puede ser que el usuario determine cómo conservamos un banco, que es banco para todos tiene que ser banco, es un banco natural y tiene que ser cuidado por esa naturaleza y no por cuál es el usuario que ejerce actividad sobre él. A eso en realidad nosotros queremos apuntar más bien con este policy brief, y por eso que hablamos de la naturaleza de la actividad en términos de la presión que sufre este banco y cómo nosotros enfrentamos esa presión. A eso nos referíamos más bien cuando hablábamos del tema de la actividad extractiva. ¿Ya? Yo quiero destacar dos elementos que creo que son sumamente relevantes. Uno que abordó también Miguel, en el sentido del componente territorial, que es tremendamente importante en materia de pesca y acuicultura. Hoy día la ley de pesca como está, la ley de pesca actual, es como que mira que todos somos iguales y todos los territorios son iguales también. Entonces, creo que el componente territorial es tremendamente relevante y muy importante, particularmente cuando estamos hablando de bancos naturales. Entonces, es un principio que tiene que reconocerse en la ley de pesca en forma expresa y tiene que ser incorporado en la adopción de decisiones y en el marco de gobernanza también. Y ahí conecto con lo que hablaba Marisol. Efectivamente, o sea, lo que nos decía Marisol en el fondo es lo típico de la regulación y de todo el derecho en general. El derecho compartimentaliza las cosas, o sea, un mismo ecosistema es competencia de distintos actores y dentro de la misma institución está repartida en distintas divisiones y así sucesivamente. Entonces, en definitiva, creemos que estamos en un momento en que ese tipo de miradas hay que dejarlo un poco de lado y avanzar hacia el manejo de ecosistemas. Y eso no tan solo tiene que reflejarse en los principios que trae la ley marco del cambio climático, que habla del enfoque ecosistémico y por lo tanto habla de un enfoque de manejo de ecosistemas y de sistemas socioecológicos, sino que también eso tiene que traducirse en un cambio regulatorio y en un cambio institucional.
Y ahí la ley de pesca hoy día lamentablemente no contempla ningún cambio institucional y yo creo que esa mirada hay que darla también, porque si nosotros pretendemos aplicar el enfoque ecosistémico, cambiar la gobernanza, también la institucionalidad tiene que cambiar para poder hacer frente a los desafíos que esta nueva gobernanza y que estos principios que se vienen impuestos también puedan abordarse. Entonces creo que la mirada es más allá solamente de la regulación, eso tiene que ser administrado por instituciones que también tienen que cambiar de perspectiva. Y creo que la oportunidad de tener la ley de pesca en trámite, de que próximamente comience la discusión de la ley de acuicultura, es la gran oportunidad del sector pesca y acuicultura para cambiar también el enfoque y también hablar de enfoque ecosistémico. La ley marco del cambio climático los obliga a todos, ¿ah? Porque es ley marco y se chanta encima de todos los sectores, incluido la pesca y la acuicultura. Por lo tanto, esa ley tiene que estar a la vista de estas nuevas regulaciones que se tengan que ir sacando y que se estén tramitando. Eso es lo que podría Muchas responder. gracias, Jessica. Voy a pasar a leer algunas de las preguntas y quisiera decir que algunas de las preguntas se relacionan con la protección de los bancos y también con la restauración. Entonces voy a dejar una preguntita ahí que no aparece explícita aquí, pero yo no escuché de ninguna de las presentaciones si deberíamos preocuparnos de áreas de conservación de bancos o áreas de conservación que podrían servir para la restauración, sobre todo cuando se habla de los recursos genéticos, porque veo que hay interés en las preguntas. Pero algunas de las preguntas específicas de Mauricio Molina, por ejemplo, nos pregunta por cuáles son las razones principales por las que se desconoce la fuente de captación de la semilla. Esa es una pregunta. Y otro tema es si los productores deberían destinar una parte de su colecta o producción al repoblamiento, y si así fuera, qué criterios habría que utilizar. Y después voy a pasar a una pregunta de Alberto Paredes que es un poco más relacionada con lo mismo, pero con las otras. No sé si Carlos, Jessica, puedes abordar estas dos preguntas. Mira, sobre la fuente de captación de semillas, bueno, sabemos que son los bancos. Lo que pasa es que el anhelo es llegar a saber quiénes fueron los padres, ¿sí? Y la subpesca ha invertido en eso y estamos hoy día avanzando porque también en el INCAR se desarrolló, uno de los investigadores de INCAR desarrolló el genoma del chorito. Y esa herramienta es tan poderosa que nos ha permitido escarbar en lo más profundo de los secretos del chorito para tratar de identificar una metodología que esperamos tener los resultados de aquí a finales de septiembre que permita identificar efectivamente los padres. No está sencillo, porque en el estudio una de las conclusiones que tenemos es que se ha hecho una mezcla brutal de bancos de mitilios en la zona de Chiloé, que es la conocida entre Chiloé y los fiordos de la región de los lagos, sin contar los traslados que se hicieron de la región de Aysén. Y los números son brutales. ¿Sí? Cuando les presentemos el informe y ese trabajo, van a ver cómo se ha movido la semilla por toda la región, lo que implica que hay mucha diversidad genética mezclada, lo que es bueno, pero que a la vez implica, ¿cierto?, que tenemos cosas que no podemos determinar bien el origen de la semilla, no sé, con tecnologías muy potentes, que es lo que estamos tratando de evaluar ahora y que está evaluando el colega Cristian Gallardo de la Universidad de Concepción, del INCAR también. Así que no me adelanto más con eso. Y de repoblamiento, yo creo que nosotros hemos estado avanzando en el efecto de la captación sobre los bancos. Entonces nuestra pregunta va a ser si es que vamos a seguir sobreexplotando los bancos para tener que hacer repoblamiento, o vamos a ponerle un número a esa situación y vamos a decir, oye, efectivamente con concesiones, con áreas de manejo nos basta, y a lo mejor voy a decir algo que a lo mejor a alguien le puede incomodar, pero a lo mejor los permisos especiales los podemos sacar de la parrilla, ¿sí? Porque si uno mira el borde costero de la región de los lagos, en los fiordos, se da cuenta que está encendido completo, ¿sí? Está todo ocupado. Y entonces, en esa perspectiva, el manejo se hace mucho más difícil con muchos usuarios. Entonces, vamos a tener que repoblar en la medida que sobreexplotemos más. Si manejamos, probablemente vamos a poder tener una relación incluso con el ambiente, yo diría, más adecuada y más provechosa. Gracias, Carlos. De alguna manera también contestaste la pregunta de Jorge Dresner en relación a cómo hacer seguimiento al origen de las larvas
de la semilla, y tú hablabas de las metodologías moleculares, etcétera. Pero quisiera venir a una pregunta de Alberto Paredes que nos habla sobre otro recurso que puede ser incluso más amenazado, más delicado y de un tremendo potencial. Y él dice cómo se manifiesta la ley en la restauración de algunos recursos hidrobiológicos que hoy están sobreexplotados. ¿Cómo preservamos, por ejemplo, nuestra ostra nativa, su componente genético? Es imperioso concretar acciones de restauración de esta ostra nativa. ¿Qué nos puedes comentar? No sé, Carlos, Jessica. A ver, yo creo que aquí, in- Carlos después obviamente me puede complementar, pero creo que aquí también hay que tomar en consideración que la ley de pesca contempla una figura que hoy día queda restringida a las reservas de interés pesquero que antes eran las reservas marinas. Y la reserva marina queda o se traslada a la ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que precisamente su objetivo es preservar la biodiversidad. Por lo tanto, tampoco significa que aquí, si no se hace la ley de pesca, no se va a hacer nada, sino que de alguna manera, una vez más, separamos los ámbitos y esto también queda de alguna manera la restauración o la conservación de estos nuevos objetos de protección pueden ser vía ley de biodiversidad y bueno, ahí está en plena implementación y ahí tendremos que ver lo que hace el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas también. Entonces ahí hay un nuevo instrumento, independientemente que queden las reservas de interés pesquero dentro de la ley de pesca y donde la Secretaría de Pesca también puede emplear esa herramienta, también tenemos la posibilidad de estos reservorios que en el fondo no necesariamente tienen que tener interés pesquero, pero son reservorios de biodiversidad a través de las reservas marinas, a través de la ley del SPAP. Gracias, Jessica. Una otra pregunta para ti que es muy específica es los cambios normativos que se deben introducir en la ley de pesca y la ley de acuicultura para generar un sistema de permisos eficiente y flexible. ¿Debería implicar cambios en todos los regímenes extractivos? ¿Cómo se verían esos cambios? A ver, yo creo que cuando hablamos de cambios de permiso flexible, yo creo que hay que revolucionar el sistema de permisos, ¿ya? En el sentido de que si nosotros queremos a ver, queremos tener instrumentos para poder abordar situaciones de cambio climático, claramente hay que dar mayor flexibilidad. Y por lo tanto, a ver, en la ley de los permisos especiales de colecta, se previó un supuesto en particular y que te da una salida rápida. Mire, si sabe que ocurre A, usted va a ir con un permiso de escasa importancia, que la ley lo considera como rápido. En general, los permisos de escasa importancia igual demoran, pero mucho menos que el resto. Por ese camino yo creo que hay que ir. Entonces, tiene que preverse en la ley ciertos supuestos de eventos que yo no puedo predecir y que necesariamente te ponen en una situación en donde yo tendría que tener alguna alternativa para aquel que realiza la actividad. Pero el punto es que lo que yo destacaba es que en el caso de la ley del permiso especial de colecta, da la salida al usuario, pero no se hace cargo de los efectos. Y ese es el problema, porque tampoco se hace cargo, ok, si esta área me falla, ¿cuál es la área que yo voy a tener en vista para decir, bueno, por mientras ahí vamos a poder hacer captación porque la tengo reserva? No tenemos eso. Tampoco tenemos, ok, los llevé para esta otra área que ni siquiera la había evaluado. Evaluó después lo que pasó con esa área y es ahí donde está el punto de que nosotros vemos con un vacío. Los permisos sí, siempre tú puedes diseñar algún permiso en que rápidamente te otorguen un permiso en otra área. El punto es, bueno, pero ¿en qué área? ¿A qué costo va a ser? ¿Va a ser al costo de que vas a producir una sobrepresión sobre ese lugar y después no vas a saber qué va a pasar? ¿No vas a tomar ninguna medida adicional? Entonces es ahí cuando nosotros hablamos, sí, tiene que haber un sistema de permiso flexible, pero eso siempre tiene que estar respaldado con ciencia y respaldado también después con monitoreo. Y eso es lo que lo hace complejo. Claro. En realidad, en relación a esta misma pregunta, otra pregunta que realmente es interesante es en relación a cada uno de los usuarios en esta red de interacciones, ¿no es cierto? Productores, colectores, subpesca, investigadores.
¿Qué modelo de financiamiento se podría proponer para el monitoreo del estado de los bancos naturales? ¿Quién paga? ¿Quién se hace cargo? Bueno, primero decir que tenemos monitoreos, ¿ah? No tenemos que inventar la rueda. En Chile lo primero que tenemos que hacer, según yo, es sentarnos a integrar información. Por ejemplo, IFOP tiene el monitoreo de captación de semillas, tiene una serie de monitoreos. Las AMER tienen un seguimiento, ¿sí? Si uno se basara en el seguimiento de las AMER para seguir los bancos de Gualaigüe y Reloncaví, los tendría cubiertos. Porque ahí en Gualaigüe hay 30 AMERs, en Reloncaví hay otras tantas, 20 y más. Entonces, si uno pudiera confiar en esos datos, en esos seguimientos, podríamos tener confianza en que estamos siguiendo esos bancos. Pero escuchen la palabra que dije, si uno pudiera confiar en esos datos y en esos seguimientos. Entonces, ¿existe financiamiento para hacer eso hoy día? ¿Se hace? Tenemos que llegar a algo mejor para que podamos utilizar la información de buena manera. Y partiendo de esa base podemos definir, ¿cierto?, qué nos hace falta, si es que nos hiciera falta algo. Claro. Sí, Jessica, adelante. No, es que para complementar, yo creo que cuando nosotros aludimos a una falta de monitoreo es que no hay una red de monitoreo estandarizada, única y precisamente integrado. Yo creo que ahí a lo mejor es donde está más bien el ojo puesto de cómo se estandariza, cómo se unifica, cómo tú haces una lectura que sea útil y que sea confiable, como dice Carlos, en definitiva. Muchas gracias, Jessica. Me gustaría invitar nuevamente a nuestros panelistas a ver si tienen algo, algo adicional que aportar, alguna otra consulta o intervención. Por favor, Joana. No, por ahora no, Doris, solamente, bueno, agradecer la invitación y aprovechar de pasar también un aviso. Estamos organizando el seminario de investigación para la mitricultura que hemos hecho por varios años seguidos, salvo el año pasado, y donde el tema de semilla y residuos van a ser dos temáticas que queremos abordar. Y evidentemente contamos, ¿cierto?, con la participación del INCAR y el equipo de profesionales que tiene para que nos acompañe y sigamos profundizando al respecto y ver si finalmente logramos generar algún cambio y avance en este tema que es tan importante para nosotros. Muchas gracias, Joana. Miguel, ¿algo más que aportar? ¿Alguna otro comentario, pregunta? Bueno, sí, yo quiero, No, no te escuchamos. A ver, ahí sí. perdón, ¿ahora me Ahora te escuchan? escuchamos, sí. Ah, ya. Bueno, sí, yo quería comentar algo que pasa frecuentemente en mi territorio. Yo soy del fiordo de Reloncaví, ahí está emplazado mi negocio y todos mis vecinos, muchos vecinos son productores de semilla, mitilicultores, ¿cierto? Y cuando hay periodos que vemos que año tras año, pasan 2, 3 años que comienza a bajar, digamos, la captación de semilla en términos de volúmenes, cierta densidad en los colectores y todo eso, nosotros nos comenzamos a preguntar siempre y se rumorea el tema básico que es la capacidad de carga. Decimos, chuta, estaremos bordeando la capacidad de carga, quién estudia la capacidad de carga, cómo se podrá abordar este tema. Entonces, y pasa el tercer o cuarto año y nuevamente nos sorprenden unos colectores espectaculares y decimos, chuta, y nos olvidamos de qué pasó con esa caída que venía, que ya nos permitía asustarnos. Entonces nuevamente nos recuperamos y viene ese optimismo nuevamente, decimos, ah, no, esto está bien, debe estar bien el Banco Natural. Entonces tampoco sabemos si es que nuestros bancos naturales son cíclicos, hay épocas que sí tienen un desove potente, al año siguiente no. Entonces hay muchas preguntas en realidad que nos tenemos que hacer y nos hacemos nosotros los mitilicultores frecuentemente. Y claro, efectivamente entendemos que falta mucha investigación, falta, como dice Carlos, digamos, a trazar esa línea con todos los trabajos que se han hecho y poderlos, digamos, complementar entre todos eso. Y evidentemente eso es un trabajo en el cual nosotros también estamos incluidos a aportar como observadores empíricos en nuestra observación directa que hacemos. Así que, pero bueno,
Para todo esto, bueno, agradezco la invitación en primer lugar, que nos considera a nosotros los mitilicultores que estamos y que metemos al agua, las manos al agua, digamos, en invierno y en toda la época del año. Y bueno, que nos tengan en cuenta eso para nosotros es muy importante. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Obviamente, Miguel alude al tema que se ha repetido aquí, ¿no es cierto? Y nosotros seguimos también achacando, voy a usar esa palabra, con la necesidad de contar con sistemas de monitoreo ambientales integrados. Y eso es algo que realmente no tenemos, ni tampoco en la salmonicultura. Necesitamos realmente más inversión de investigación, pero también necesitamos integración de la información. Así que ahí hay esfuerzos importantes. No sé, Carlos, si tú querrías acotar algo a esto o si no, dejo a Marisol Y con... solo comentar que sí estamos terminando una aproximación a un índice de carga. Un índice de carga, no voy a decir de capacidad de carga, pero sí un índice de carga del fiordo. Y te digo que están sobrecargados. El índice muestra que responde a 3 variables: densidad, altura de los bancos, profundidad del banco, perdón, y ancho de banco. Y hay una relación entre el largo de la costa y el largo de los long line en kilómetros. ¿Sí? Sí. Lo voy a explicar cuando lo presente, va a ser un trabajo que también es un trabajo que estamos haciendo como grupo INCAR, pero sí visualizamos sobrecarga. Y eso que tú planteas de que tienes años buenos y años malos, cuando en sistemas ecológicos el sistema a oscilar, y oscila fuerte, entonces empieza el desequilibrio, se vuelve cada vez más inestable, menos predecible, y eso implica un riesgo. Y cuando empiezan oscilaciones fuertes, en una de esas pasadas llega el colapso. Está documentado en ecología, ni siquiera es un invento mío, es teoría ecológica pura. Sí, gracias, Carlos. Y además le agregamos el tema de cambio climático, que es una de las cosas que estamos viendo como una presión adicional. Marisol, por favor. No te escuchamos Ahí, ahora, ¿eh? Ya. sí, sí, estaba buscando el darle volumen. Sí, se me quedó comentarles que en temas genéticos, que tan importantes, y conforme a las directrices dadas por FAO, efectivamente, nosotros estamos trabajando en un plan nacional de genéticos acuáticos. Es importante, sobre todo cuando hablamos de especies, como en el caso de los mejillones, de los peritos, los mitilios en general. Por lo tanto, también es una línea que vamos avanzando. Lo malo es que en materias de investigación vamos avanzando en la medida de lo posible, es decir, en la medida que tenemos el presupuesto, porque nosotros contamos, y es bueno que todos sepamos, con un presupuesto para un programa básico, que en el caso global de la SUPES, que estamos hablando aproximadamente de 20.000 millones, de los cuales 6.000 están en el programa de acuicultura, 6.000 de 20.000. Ojo ahora, de esos 6.000, aproximadamente 2.700 están en los programas de marea roja, tanto de fiordos como el océano, que obviamente ocupan sus datos tanto para pesca como para acuicultura, y en algunas regiones mucho más para pesca que acuicultura, sobre todo pesca artesanal. Y es muy importante, pero eso hace en el fondo que nosotros como acuicultura debamos hacer frente a las múltiples necesidades de investigación de nuestro sector con un presupuesto que es muy acotado y que en el tiempo tampoco se ha incrementado. Por lo tanto, nosotros algo que esperaríamos, obviamente, en esta nueva ley, que venga con una cantidad de recursos que permita hacer frente a estos múltiples desafíos que tiene el sector. Nosotros, efectivamente, desde el año 2013 tenemos el programa de monitoreo larval que nos ha permitido tener buena información, y que si cualquiera de ustedes se ingresa a la página de IFOP, está la parte de monitoreo larval y pueden ver por localidad qué es lo que ha pasado en Calbuco, cuándo han pasado los desoves, cómo está el tema de las colectas. También se hacen consultas a los acuicultores, por lo tanto, ¿qué pasa con la colecta? ¿Cuál ha sido el tamaño de la semilla? ¿Cuál ha sido, o sea, el peso de los colectores? Hay mucha información que por supuesto es toda pública, toda la información que se genera en estos programas es pública. Pero ese espacio que está llamado para hacer los monitoreos y los seguimientos de la actividad de acuicultura, incluida el tema de las semillas, es un espacio cada vez más reducido de dinero, porque evidentemente no aumentan en valor prácticamente, y lógicamente todos los costos asociados sí
se incrementan. Y los otros que también, el otro espacio en el cual hemos podido avanzar en términos de investigación, evidentemente es el Fondo de Investigación Pesquería y Acuicultura, en el cual hacemos los proyectos como los de bancos naturales, como temas de colecta, como el tema de genéticos, pero que tampoco es un monto, evidentemente, que pueda dar cuenta adecuadamente de las múltiples necesidades. Así que eso respecto a los temas de investigación, y comparto, por cierto, lo que decía particularmente Carlos respecto a la necesidad de aprovechar la información que se genera respecto a bancos naturales en los seguimientos de las áreas de manejo, pero donde hay que resolver muchos temas además, no solo cómo enfrentar esa tarea, sino que además también, y en principio, cómo estandarizar las metodologías que se usan en los distintos consultores, en las distintas áreas. Por lo tanto, esto es tremendamente multifactorial y con grandes desafíos, los cuales el de investigación es uno de los principales para hacer un buen seguimiento de este sector. Muchas gracias, Marisol. Bueno, creo que hemos tenido una conversación muy interesante. Yo no sé si alguno de los miembros del panel o nuestros presentadores, o si Renato a lo mejor quisiera hacer algunos últimos alcances. Doris, ¿Sí? yo solamente, creo que estamos ya a tiempo, yo solo quisiera decir que realmente este tipo de conversaciones, como lo manifestaba Marisol, son tan importantes para el país. O sea, yo creo que necesitamos mucho más de estas conversaciones constructivas, donde uno ve el sector público, privado, disciplinas distintas, experiencias distintas, trabajando en conjunto por generar un marco legal, un marco de gobernanza que realmente nos haga avanzar en el futuro. Y creo que en un país que además se caracteriza hoy día, donde la discusión está muy polarizada y hay muy pocas oportunidades de discutir ideas, digamos, sino que más bien abundan otro tipo de situaciones, de denostaciones, etcétera, creo que es bello ver que tenemos esta capacidad todavía presente, ¿no? Y que espero que el Centro INCAR continúe apoyando esto, pero no solo nosotros, sino que otros organismos también públicos y privados, de seguir avanzando en discusiones constructivas que nos lleven hacia un marco jurídico, pero no solo jurídico, una gobernanza hacia una agricultura sustentable potente para el futuro del país. Así que eso nomás, muchas gracias. Gracias, Renato. Bueno, que queremos en realidad agradecer a nuestros panelistas, a nuestros presentadores, al público que nos ha hecho buenas preguntas. Hay un par de preguntas que quizás no abordamos, pero que estuvieron abordadas en el ámbito general, que las estamos respondiendo directamente. Y nuevamente queremos contarles que vamos a tratar de incorporar los comentarios, las sugerencias y hacer algunas modificaciones al documento. Y vamos a tratar de apurarnos porque escuchamos bien el mensaje de Marisol, que es importante que esto salga lo antes posible para que pueda ser al menos escuchado o identificado como un elemento relevante en la ley de acuicultura, para no dejarle todo el peso a la ley, perdón, en la ley de pesca, para no dejarle todo el peso a la ley de acuicultura. Así que muchas gracias a todos. Esperamos verlos de nuevo en la próxima hora acuícola y esperamos que puedan ver nuestro policy brief cuando este esté fuera, esperamos nosotros en una semana, algo así. No sé si Edgardo, tú querrías cerrar o decir algo más. Sí, dos cositas. Quiero despedirle a la gente que todavía nos está acompañando hasta esta hora, que se mantenga ahí porque le queremos hacer una breve encuesta para las próximas sesiones de la hora acuícola, y también a ustedes y a los panelistas y expositores que miren a la cámara, sonrían para inmortalizar este gran momento del inicio de la cuarta temporada de la hora acuícola. Aquí va la foto, sonrían. Muchas gracias. Mientras tanto, entonces, vamos a dejar la encuesta aquí en la pantalla para que la puedan calificar. Ahí tienen, vamos a dar un tiempo para que puedan responder. Lástima que no nos dejen votar porque me gustaría votar. Sí. Bueno, indicar que la próxima sesión se va a realizar en el mes de octubre. Así que estén atentos a nuestras redes sociales, síganos en nuestro canal de YouTube, igual Centro Inca, para poder conocer la próxima
temática que abordaremos y los panelistas que nos acompañarán en la próxima edición. Muchas gracias a todos, que tengan una buena tarde. Muchas gracias que a estén todos. Muchas bien. gracias. Chao, Chao. chao. Gracias. Gracias. Chao. Chao. Muchas gracias. Chao.